Bienvenido una vez más a una nueva práctica donde vamos a estudiar la unidad y sus fracciones. Antes de iniciar, solicitarle que se puedan suscribir y compartir el contenido para que pueda ayudarle a demás compañeros. Siendo así, iniciamos con el tema de la unidad y sus fracciones. Dice que si se divide una unidad en partes de igual tamaño, una o más de esa parte corresponde a una fracción. O sea, cuando hablamos de una fracción significa que estamos partiendo una cantidad entera en varias partes dependiendo de lo que se quiera partir. Por ejemplo, aquí hay una figura de un círculo donde se ha partido en 9 pedazos. De ese 9 pedazos se ha tomado 5, ¿no? Y se lee 5 novenos. 5 novenos. Además de eso, una fracción, dependiendo de la forma, puede ser propia, impropia o igual a la unidad. Aquí tenemos la fracción propia, donde es cuando el numerador es menor. El numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, tengo 5 sextos. 5 sextos. El numerador es menor que el denominador. Y la fracción impropias es aquel donde el numerador es mayor, es lo contrario. Aquí era menor, aquí es mayor. Mayor que el denominador. Por ejemplo, 8 tercios, ¿no? Aquí vemos la diferencia que en las propias el numerador es menor que el denominador y las impropias el numerador es mayor que el denominador. Y una fracción cuando es igual a la unidad significa que el numerador y el denominador son iguales. O sea, al dividir va a dar 1. Por eso se dice que es igual a la unidad. Por ejemplo, 4 cuartos. Aquí también tenemos una fracción que se llama número mixto. O sea, donde hay partes enteras y una fracción. Los cuales tienen una parte entera que dice acá y una parte fraccionaria. Por ejemplo, 2 entero, 1 tercio. Hay dos cantidades enteras y hay una fracción. A esto se le llama número mixto. Los números mixtos se pueden, continuando con el tema, aquí dice los números mixtos se pueden expresar como fracciones impropias y las fracciones impropias se pueden convertir en números mixtos, o sea, viceversa. Una fracción impropia se puede transformar a número mixto y un número mixto se puede transformar a fracción impropia. ¿Y cómo se realiza eso? Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, convierte 27 sobre 4 a un número mixto. Aquí hay una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué se realiza? Se divide el numerador de la fracción impropia entre su denominador, o sea, 27 entre 4. El cociente será el número entero del número mixto, o sea, la respuesta sería el número entero del número mixto, y el residuo, el que sobra, pasa como numerador de la fracción propia. El denominador sigue siendo el mismo divisor, ¿no? El denominador de la fracción impropia es el mismo que el de la fracción propia del número mixto. Por ejemplo, aquí tenemos ya 27 sobre 4, que yo divido 27 entre 4, que me da 6, 6 por 4, o 4 por 6, 24, y me sobran 3. Ese 3 sería residuo, ¿no? 27 entre 4, que es igual a 6, es lo que tenemos aquí. El residuo pasa como numerador y el denominador es el mismo divisor, o sea, el que está abajo. Quedaría entonces 6 entero, 3 cuartos. Ya hemos transformado este número mixto a una fracción, en una fracción impropia, perdón, a número mixto. Hemos transformado de número mixto, de fracción impropia a número mixto. 27 entre 4 es igual a 6 entero, 3 cuartos. Tengo la B, dice convierte un entero 3 quintos a fracción impropia. Aquí se realiza con una operación distinta, se multiplica el denominador por el entero y se suma el numerador. El resultado será el numerador de la fracción impropia. El denominador de la fracción propia en el número mixto es el denominador de la fracción impropia. Aquí, por ejemplo, que estábamos dividiendo una fracción impropia a número mixto, transformando número mixto, me dio 6 enteros 3 cuartos porque estoy dividiendo 27 entre 4, que me daba 6, y el residuo 3 que pasaba como numerador
y el denominador era el mismo con el divisor de la fracción. Y acá se realiza lo contrario, ¿no? Se multiplica 5 por 1, 5 más 3, 8 sobre el de mismo denominador que sería 5. O sea, 5 por 1 más 3 que igual a 8. O 5 por 1, 3, 5 más 3, 8. 5 por 1, 5, 1 por 5 más 3. O sea, se multiplica y se suma el numerador. Y el denominador viene siendo el mismo denominador. Entonces, de ser así, siendo así, pues tengo un entero 3 quintos que me da una fracción impropia de 8 sobre 5. Aquí tenemos una práctica donde clasifica las siguientes fracciones, anota P de propia, I de impropia, M de número mixto o U igual a la unidad según corresponda. Un medio es una fracción propia porque el numerador es mayor que el denominador. Aquí hay una unidad porque el numerador y el denominador son iguales. Si yo divido eso sería 1, 3 entre 3, 1, ¿no? Entonces es igual a la unidad. Aquí es un número mixto porque tengo una cantidad entera y una fracción. Acá tengo 6 novenos, que es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Aquí hay 5 cuartos y una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. 8 tercios también una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. 7 medio también una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y aquí en la H, la última 7 séptima, una fracción igual a la unidad porque 7 entre 7 igual a 1. Porque el numerador y el denominador son iguales. En la número 2 dice, convierte las fracciones impropias a número mixto. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, se divide una división normal de numerador entre denominador. Aquí da 3 entero 1 tercio. ¿Y cómo se verifica eso? Yo divido 10 entre 3, que eso igual a 3 por 3, 9. Me sobra 1 y el que me queda de residuo pasa como numerador y el divisor pasa como el denominador. Quedaría entonces 3 entero 1 tercio. Ya de esa forma pues hemos verificado. De igual forma se hace acá con 5 cuartos, ¿no? Que es igual a 1 entero 1 cuarto, porque si yo divido 5 entre 4, 5 entre, aquí entre 4, que me daría 1 por 4, 4, y queda 1, y el 1 pasa como numerador y el divisor pasa como denominador, que sería 1 entero 1 cuarto. Bien, de esa forma se resuelve la transformación de impropia a número mixto. Y acá pues hay que transformar o convertir los números mixtos a fracción impropia. Se multiplica el denominador por el entero y se suma el numerador. Sería 2 por 1, 2 más 1, 3 sobre el mismo denominador, ¿no? Y aquí sería 5 por 5, 25, más 2 sería 27 sobre 5. Ya hemos transformado el número mixto a fracción impropia. De esta forma pues hemos visto los conceptos elementales dependiendo de la característica de los números mixtos, fracciones impropias, fracción propia, todos estos conceptos que debemos manejar para definir el concepto de una fracción y su característica, ya sea por ejemplo cuando son unitarios, que puedo dividir el mismo numerador y denominador que son iguales, y la propia pues el numerador es menor que el denominador, y la impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. De esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.